pero antes de empezar a presentar los panelistas, quiero hablar o invitar a Cristina Manzano, una amiga nuestra, co-colaboradora en este programa de ES Global, ES Global en inglés, me imagino, y para hablar un poco y dar la bienvenida por parte de ella y su institución tan importante. Cristina, por favor. Muchas gracias, Ken. Es un placer compartir este rato con todos ustedes y gracias por la invitación a Global para colaborar en este webinar. Cuando lo hablamos en su momento nos pareció a los dos, tanto al Consejo Canadiense para las Américas como a Global, el tema más adecuado del momento, porque desde Europa, como saben, seguimos con mucha intensidad y con mucha preocupación los acontecimientos que están ocurriendo en la guerra de Ucrania, pero desde Europa y sobre todo desde España nos preocupa mucho también la relación con América Latina y las diferentes posturas que estamos viendo en los países latinoamericanos con respecto a la guerra. Hay una parte que nos gustaría comprender mejor, hay una parte con la que no estamos de acuerdo y hay una parte en la que creemos que como comunidad global tenemos que construir juntos, ¿no? Y por eso nos parecía que este debate podía ser tan ilustrador y tan interesante, el tratar de conocer mejor las posturas y de acercar mejor las posturas. Es un debate además que trasciende posiblemente los acontecimientos de la guerra de Ucrania y las posturas de cada uno de los países, porque se enmarca en un debate mucho más amplio, que es si América Latina forma parte de Occidente o si estamos asistiendo a esta disputa ya civilizatoria, si esto es una disputa entre Occidente y el resto, y cuando hablamos del resto, ¿qué es el resto? En fin, son muchísimas cuestiones que pueden salir en esta conversación que estoy segura será interesantísima y seguro que también hay muchas otras que nos dejamos fuera y que nos darán paso a seguir conversando en el futuro. Pero sin más, Ken, empezamos ya con las preguntas con nuestros invitados, si te parece. Muchas gracias, Cristina. Cristina lleva dos papeles hoy, es como moderadora y como panelista, entonces cambiar de sombrero. Dos sombreros. Exactamente. Tiene toda la libertad, como sabes, como siempre con nosotros. Bueno, vamos a presentar el panel. Tenemos Benedict Bull, quien es profesor del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la profesora de Universidad de Oslo, y también la autora de un libro, Latin America in the New Global Order, América Latina en el nuevo orden mundial. Cristina, ya acabamos de presentar a Cristina. Gabriel Silva, el ex ministro de Defensa y embajador de Colombia en los Estados Unidos y fundador de la revista periódico Cambio Colombia. Y Rodolfo Novoa, ex vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Bueno, bienvenidos a todos y gracias de nuevo por estar con nosotros. Gabriel, yo creo que deberíamos empezar contigo. Si pueden hablar un poco de los corrientes de pensamiento en América Latina ahora sobre la guerra en Ucrania y la postura que debería tomar cada uno de los países o la región en sí sobre ese conflicto. Bueno, un saludo a toda la audiencia y a todos los colegas del panel y a ti, Ken, por la invitación. Muchas gracias. América Latina, pues realmente es un invento conceptual y no es una realidad política. Invento conceptual en el sentido de que, pues, históricamente las políticas exteriores de los países y de los grupos de países han sido tan diferentes que es muy difícil encontrar puntos de convergencia a lo largo de la historia. Los puntos de convergencia que se han dado es cuando coincide la ideología, no la región. Cuando teníamos gobiernos de derecha por toda América Latina, coincidíamos en la política exterior. Ahora que tenemos gobiernos de derecha y muchos de izquierda, no coincidimos en la política exterior porque no hay una homogeneidad ideológica que es el punto de convergencia de las políticas exteriores en América Latina. Para bien o para mal, esa es la realidad que nos ha caracterizado. Hoy pues tenemos diferentes bloques ideológicos, algunos más pragmáticos que otros. Tenemos
una ola rosa que llaman algunos, con una nueva izquierda en el poder, en Colombia y en otros países. Hay una ola roja, no rosa, anterior, que está ubicada esencialmente en Venezuela y en Nicaragua. Y entonces hay una dispersión grande en materia ideológica, que es lo que define las posibilidades de convergencia en la política exterior de la región. Y esa fragmentación hace, pues, primera conclusión, que no existe una política o una posición de América Latina frente a la guerra en Ucrania. Hay una diversidad de posiciones. Y para no extenderme demasiado en esta pregunta introductoria, yo señalaría las fracturas que se ven en general en la región. La primera fractura que se ve es entre los países de esta nueva ola rosa y el resto, pero dentro de ellos mismos hay fracturas. Por ejemplo, vemos una posición muy fuerte en el caso del presidente Petro sobre la solicitud a una actitud más casi que neutral y casi de equiparar a Rusia y a Ucrania en un conflicto casi que, digamos, pues territorial, ni siquiera geopolítico. Hay otras posiciones, más en Chile, y con seguridad Benedicto ha visto que pues, son un poco más moderadas. Hay otras que juegan un papel de potencia regional, que es el caso de Brasil, que tiene un juego un poco más sofisticado, diría yo, por darle algún nombre, y va y se reúne en Washington con el presidente Biden y juega un papel, digamos, de adulto mayor en la región. Y eso hace que no podamos hablar de una política o una actitud ni siquiera homogénea en América Latina. Lo que sí es transversal es que América Latina se siente olvidada desde el fin de la Guerra Fría. El triunfo de Occidente, por darle algún nombre, en la Guerra Fría, llevó al convencimiento que las periferias eran irrelevantes. Y en la medida en que las periferias eran irrelevantes, pues cada país sintió, con excepción de algunos, y en eso incluyo Colombia, que tenían un papel que jugar en los asuntos bilaterales específicos. Caso Colombia, el narcotráfico; caso México, la migración ilegal. Lo demás, pues fue como abandonado, y en ese sentido, pues ha avanzado China de una manera importante en la región, y por lo tanto la presencia de Occidente y particularmente de Estados Unidos se ha debilitado de manera importante, su influencia y su capacidad de convocar. Finalmente, para no extenderme más, hay muchas actitudes que son hacia Ucrania, hacia el tema de Ucrania, que son para las audiencias domésticas. Y no debemos confundir lo que se dice para la audiencia doméstica con lo que se hace en la diplomacia de verdad. Yo uso el caso de Colombia, y vemos al presidente Petro en la CELAC diciendo cosas muy duras, en los tweets, cosas muy duras, casi que se podría interpretar que está favoreciendo a Rusia en muchos de esos tweets, pero va uno y ve cómo está votando la embajada en las Naciones Unidas, y está votando alineada con las recomendaciones, sugerencias, por darles un nombre, de Estados Unidos y Europa. Entonces, esa es una pequeña visión, una preliminar visión de cómo están las cosas aquí en la región. Si puedo agregar unos pocos puntos. Antes de todo, también agradezco mucho la invitación, y es interesante estar invitada a hablar sobre el pensamiento latinoamericano siendo una noruega. Pero mi invitación inicialmente fue darle la perspectiva nórdica socialdemócrata a lo que sucede y el pensamiento latinoamericano sobre Ucrania. Y yo, como mencionó Ken, que desde el inicio de la guerra he viajado a 6 países en América Latina por diferentes motivos. No tenía nada que ver con la guerra, pero he conversado con mucha gente sobre este tema que normalmente sí surge. Y yo creo que hay, y ahora estoy hablando del pensamiento, narrativas dominantes, ¿no? De las políticas exteriores como
usted mencionó muy claramente que hay que distinguir entre la política interna, la política externa, también entre diferentes narrativas que dominan. Y uno es que eso es todo muy lejos, no es nuestra guerra, y hay una falta de interés. Eso entiendo muy bien, porque he estado en Venezuela, en El Salvador, en México. La gente tiene mucha otra cosa que preocuparse que la guerra en Ucrania. Eso no cabe ninguna duda y es totalmente entendible cuando hablamos de la gente en la calle, pero bueno, gente normal. La otra narrativa que no, bueno, entiendo, pero no creo que es tan justificable, es una tendencia de relativizar la guerra en Ucrania y el ataque de Rusia a Ucrania. Y está relativizando en diferentes maneras. Hay comparación con lo que hizo hace 20 años los Estados Unidos en Irak. Yo creo que sí, es cierto, hay bastante cosas parecidas ahí. Pero entonces hay una narrativa que eso es la guerra de OTAN. Eso es una guerra que no tiene que ver en realidad con Ucrania. Es una guerra entre grandes potencias y nosotros, no estoy hablando ahora de los latinoamericanos, quiere quedarse fuera. Y eso, bueno, tiene su justificación, pero entonces yo creo que olvidan básicamente que eso también es un ataque a un país soberano por un poder imperialista que ha atacado varios de sus vecinos y que los ucranianos merecen solidaridad igual que otros países que han sido atacados por parte de grandes potencias. Eso es algo que yo creo que cuesta un poco explicar en ambientes académicos, diferentes ambientes en América Latina. No es decir que defiendo que América Latina debe participar con armas en la guerra de Ucrania. Tampoco soy muy partidaria de sanciones. He escrito mucho sobre las sanciones contra Venezuela. Yo creo que América Latina tiene bastantes experiencias muy malas con sanciones. Pero yo creo que es importante para establecer una narrativa que explica las cosas como son, que aquí estamos hablando de un poder imperialista. Hay una historia con la expansión de OTAN y tal, pero la situación ahora es que un país soberano está siendo atacado, bombardeado, fuertemente, de una manera que no hemos visto, bueno, desde la última guerra de Rusia, quizás en Chechnya, entre 1999 y 2009, y eso es algo que merece solidaridad. Merece una narrativa que pone el destino de los ucranianos en el centro y no solamente la guerra entre los grandes poderes. Eso es algo que estoy mirando con un poco de preocupación, conversando con gente en los distintos países en América Latina. Si me permite, siguiendo con el tema de la narrativa, me gustaría lanzar otra pregunta, empezando por Rodolfo. Efectivamente, la narrativa que domina es la guerra está muy lejos, pero al final la guerra afecta a todo el mundo, empezando por no hay guerras lejanas hoy en el mundo. Exacto. Para nadie. Y menos cuando hay algunos factores como los fertilizantes que son tan necesarios para una parte tan vital de las economías latinoamericanas y que se están viendo influidas. Esa es una parte. Pero la narrativa que predomina, aparentemente, por lo menos hacia el exterior, sí está más cercana de las tesis rusas. O sea, si nos va mal, si nos está afectando la guerra, es por la culpa de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, no porque Rusia haya sido un país que esté agrediendo a otro, que esté violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto, por ejemplo, los medios rusos que tienen mucha penetración en algunos países, sobre todo en Argentina, pero también en otros, RT, Sputnik, son los que están ayudando, los que están creando esa narrativa o ha permeado en otras capas también de los gobiernos, de las sociedades?
¿De dónde bebe esa narrativa para ser tan homogénea de alguna manera, aunque no haya posturas oficiales similares, aunque no haya una postura latinoamericana? Sí, esa es la narrativa que se percibe en general en muchísimos países. Rodolfo, Sí. ¿podemos empezar? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Y la verdad es que yo definiría la postura de América Latina como de indiferencia, porque hay intereses económicos muy fuertes atrás de todo esto, sin ningún lugar a dudas. Hay una prueba evidente. Zelensky quiso tener una videoconferencia con la cumbre del Mercosur y le dijeron que no. Entonces, y yo creo, y todos los latinoamericanos, como decía Benedict, somos conscientes de que la agresión de Rusia a Ucrania es una cuestión absolutamente intolerable, violatoria de todo el derecho internacional. Ha fallado la diplomacia, pero ha fallado la diplomacia europea bueno, Norteamérica, yo tengo una visión muy crítica de Estados Unidos, porque yo creo que fogonea la guerra, porque tiene intereses sobre la industria armamentista, muchos intereses, y en Europa no veo que hablen de paz. Yo lo escuché a mi querido amigo Josep Borrell, que fuimos cancilleres juntos, en una presentación en el Parlamento Europeo, y nunca le escuché sentir la palabra paz, busquemos negociaciones. Era, como decía Benedict, sanciones y sanciones y sanciones y sanciones. Entonces, la guerra no está lejos de nadie. Hoy día un error humano puede provocar un cataclismo. Y parecería, por las noticias de último momento, que China empieza a asumir un papel mediador, va a Rusia y le presenta un plan de paz. No sé qué es lo que va a pasar, obviamente, pero se lo presentó, pero por lo menos la narrativa allí cambió. Y si comparamos las actitudes de los rusos con los norteamericanos se han dedicado a poner bases militares en cuanta parte del mundo han podido, y los chinos construyen carreteras, represas, después que piden cosas también, ¿no? Pero entonces hay una cuestión muy, muy, muy importante. Rusia para el Uruguay no es un gran mercado, un mercado de la manteca y alguna cosa más, pero no hay declaraciones de mi gobierno, de nuestro gobierno, contundentes sobre esta situación que estamos viviendo. Y la verdad es que además Latinoamérica, por la heterogeneidad que tiene, son 19 países, 19 millones de kilómetros cuadrados, 670 millones de habitantes, gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, de extrema izquierda. Es muy difícil poder concretar una unidad de política exterior. Es muy difícil, por no decir imposible. Y a mí me parece que las cosas que América Latina tuvo, y Sudamérica tuvo sobre todo, fueron intentos bastante razonables para tratar de tener un espacio de diálogo. Hoy no hay un solo espacio de diálogo sudamericano donde los presidentes se reúnan. América del Sur es absolutamente irrelevante en el concierto internacional. Nadie tiene en cuenta la opinión de Sudamérica, sobre todo, y yo diría de Latinoamérica en general, ¿no? Y Estados Unidos siempre ha apostado a la división. Aquello de que América para los americanos, en realidad es América para los norteamericanos. Y salvo un periodo de la presidencia de Carter, en realidad los americanos siempre apoyaron a los gobiernos de derecha y siempre trataron de impedir que la izquierda o el progresismo asumiera el poder. Aquella frase de Henry Kissinger diciendo al presidente, bueno, no me acuerdo quién estaba en aquel momento, diciendo, lo de Chile no podemos admitirlo, la victoria de Allende no podemos permitirla, es sintomática y reveladora de una actitud. Entonces, América Latina tiene que buscar un espacio donde se puedan coordinar políticas comunes, porque salvo la declaratoria repetida y asumida de que no queremos armas nucleares en América del Sur, salvo eso, no hay ninguna otra cosa. Es muy difícil. Y los proyectos de concertación que se han tratado de buscar han fracasado
Porque hay un péndulo que va, salen los gobiernos de derecha, crean unas cosas, entran los gobiernos de izquierda, crean otras cosas, y eso lo que hace también es desacreditar la propia función de los organismos multilaterales, como en este caso fue la UNASUR. La UNASUR era un proyecto muy interesante, por cierto, que tuvo varios defectos. Uno de los defectos que tuvo fue la famosa regla del consenso, de que había que adoptar todo por consenso. Y el consenso, para mí, en algunas circunstancias, es la dictadura de la minoría, porque basta que uno diga que no, como pasó con Venezuela respecto a la nominación del secretario general de la UNASUR, para que se fuera delincuenciando, desgranando la UNASUR, y quedó sin actividad. Y se fueron de la UNASUR, que tiene un tratado constitutivo, y los países que se fueron de la UNASUR violaron el derecho de los tratados de la Convención de Viena, porque hay procedimientos para entrar y procedimientos para salir. Todos tuvieron que pedir permiso, digamos, la venia, la aprobación de los parlamentos y de los congresos para entrar a la UNASUR. Pero los que se fueron sin pedir autorización para salir. Entonces eso va creando enormes dificultades, sobre todo en la credibilidad de los organismos multilaterales o regionales, en este caso latinoamericanos y específicamente sudamericanos. Hay más cosas para pensar, para decir, pero paro por acá. Muchas gracias, Rodolfo. Sigue, Benedicto. Sí, y yo creo que Cristina planteó una pregunta interesante, ¿de dónde viene esa influencia rusa en cómo ha producido una narrativa que es bastante parecida en diferentes países en América Latina? Yo no puedo hablar tanto por los medios, aunque es muy interesante seguir los medios rusos en la región, pero puedo hablar un poco sobre la influencia en el mundo académico, donde lo hemos visto por bastante tiempo. Y bueno, por buena razón, nosotros en el mundo académico estamos conversando con todos y estamos tratando siempre de incluir voces desde diferentes lados. Pero ha habido una tendencia de un planteamiento ruso sobre, yo diría que en muchos asuntos que tienen que ver estrictamente con América Latina. Hay bastante acuerdo entre académicos rusos, la narrativa rusa oficial y lo que piensan grandes grupos de académicos en América Latina. Lo que entonces no logran ver desde mi punto de vista, estos académicos de América Latina, es entender bien cuál es la situación en Europa Oriente, cuál es la relación entre Rusia y los países alrededor. Y esta narrativa antiimperialista ha sido utilizada únicamente para criticar a los Estados Unidos, por buenas razones, por todas las razones en el mundo, pero esta visión antiimperialista también uno debe aplicar a Rusia en la situación ahora y en la historia, como hemos visto por varios años. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo. Menos mal que somos un foro canadiense, no americano, ¿no? Gabriel, yo tenía la mano levantada, pero pues sigue con su comentario o tu comentario, pero la única cosa que quería preguntar además es hablabas de la diferencia entre la retórica doméstica, por decir, a los extranjeros o en exterior. Pero y también hablabas de la votación en el ONU, o sea, casi todos votaron por en contra de Rusia y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿puede hacer América Latina algo más? O sea, más de un voto en el ONU, por ejemplo, para respaldar los ucranianos. ¿Qué piensa de eso? Una cosita cortita respecto a esa pregunta, un dato, si me permites, Ken. En la ONU no funciona el GRULAC, no funciona el Grupo de Latinoamérica y Caribe, no funciona. Entonces, ¿cómo podemos hacer
para coordinar estas cosas por esas diferencias ideológicas, quizás, pero no funciona y esa es una realidad. Perdón, adelante. Oh, gracias, Rodolfo. Gabriel. Estás en mute, Gabriel. Coincidiendo con Rodolfo en que el GRULAC no funciona, y cada vez menos, diría yo, viene deteriorándose hace ya un par de décadas. Y paradójicamente viene una decisión muy importante para el GRULAC, y es que le toca el turno de la Secretaría General de América Latina. Vamos a ver cómo se va a plantear ese tema, y va a tener mucho que ver con el desarrollo de cualquier acuerdo o de la misma guerra si aún continúa cuando esta decisión se tome. Es decir, tendremos un secretario general latinoamericano, y eso no es menor para lo que viene, y eso empieza a preocuparnos a muchos sobre cómo hacemos para que se encuentre esa persona adecuada, que no refleje uno u otro o un pedazo de América Latina, sino los intereses más o menos convergentes. Pero siguiendo en la pregunta que haces, que me parece que por ahora el único camino es el carácter bilateral del manejo de las posiciones. El carácter multilateral está realmente, pues, como ya lo acaba de decir Rodolfo, Benedict, que también lo dijo, pues entendí un poco también de Cristina algo en esa dirección. ¿Cómo se maneja el tema bilateral? Y uso el caso de Colombia o el caso de México. El problema es que en el caso de Colombia y de México, la agenda bilateral tiene siempre un componente de rivalidad y controversia con Estados Unidos. ¿Por qué? Estamos hablando de dos asuntos que domésticamente le importan de manera muy importante a Estados Unidos, que es la migración y el narcotráfico y la violencia del crimen organizado. Esas prioridades, que son prioridades bilaterales, aunque deberían ser los regionales, pero son bilaterales en el caso del manejo de la política de Estados Unidos hacia Colombia y México, para solo hablar de esos dos países. Pues eso hace que sea muy difícil para Estados Unidos lograr sus objetivos bilaterales y sus objetivos geopolíticos simultáneamente. Hay un conflicto allí, un conflicto que no resuelve. Entonces, por ejemplo, caso de Colombia, amenaza de desertificación. Ustedes recordarán qué significa eso, y es una especie como de sanción moral que tiene consecuencias en materia de ayuda y incluso comerciales. Hay amenaza de desertificación por el modelo de lucha contra el narcotráfico que quiere impulsar el gobierno Petro. Entonces, y al mismo tiempo, ¿por qué no Colombia contribuye con el envío de helicópteros MI, que tenemos algunos aquí en Colombia, para apoyar a Ucrania? Entonces, esa esquizofrenia entre lo que los empuja a la agenda bilateral y lo que necesita geopolíticamente Estados Unidos no está resuelta. Si a mí me preguntara Washington qué hacer, yo le diría: lo geopolítico está por encima de lo bilateral, y acomodaría mejor las relaciones bilaterales, dándole un espacio mayor de autonomía y convergencia y de apoyo a las agendas propias de estos países en lo bilateral, para poder obtener mejor resultado en lo geopolítico. Sí, si me permiten, llegado a eso. Okay. Perdón, Benedict, adelante. Luego introduzco otro. Sí, podría agregar algunos puntos en qué podría hacer América Latina, más allá de lo que han hecho hasta ahora, que no es mucho. Yo creo que, para empezar, podrían pronunciarse más claramente, más allá de votación en la ONU. Sí, la mayoría votan con el occidente en la ONU, pero hemos escuchado diferentes pronunciaciones por parte de AMLO, por parte de Lula, por parte de otros, no todos, pero muchos que son muy neutrales, que hasta que Lula planteó que Zelensky tenía igual culpa por la guerra como que Putin, que para mí es básicamente sí, es un error para decirlo suave. Pero yo creo que podrían haber, y mencioné el tema de sanciones. Yo creo que eso es difícil
contribuir con las sanciones, eso a veces son muy contraproductivos y creo que quizás también pueden hacerlo en esa ocasión. Pero podrían expresar alguna forma de solidaridad con los ucranianos. Y yo creo que podrían mandar ayuda humanitaria, podrían contribuir a acuerdos humanitarios. Y yo creo que entonces la respuesta de algunos en América Latina es que ¿por qué vamos a hacer eso? Es la guerra de OTAN, etc. Yo creo que olvidan que otras partes, y nosotros estamos olvidados de esta narrativa que se expresa muy frecuentemente. Ustedes han olvidado a nosotros, nosotros no vamos a preocuparnos por la guerra que es de ustedes. Olvidan muchas cosas. Uno es que sí ha habido fuerte solidaridad en diferente manera también por parte de, por ejemplo, no necesariamente solamente los países europeos, pero movimientos europeos, que también hay movimientos europeos de la sociedad civil, de muchos otros grupos que se han mostrado solidarios con América Latina durante todas las guerras que han vivido allá, durante muchas situaciones, bueno, en Colombia, en Venezuela, etc. Y yo creo que hay fallas por parte de los europeos y por parte de los latinoamericanos. Y uno es que uno podría haber pensado más en términos de solidaridad de parte de las dos partes. Y una cosa sería participar con, por ejemplo, ayuda humanitaria y pronunciarse más claramente a favor del parte que está siendo atacado y no pronunciarse como neutral. Gracias, Benedict. Coincido con esto que decías y en relación a cosas que han ido surgiendo a lo largo de la conversación, sí es cierto que la gran mayoría de los países latinoamericanos, con alguna excepción, condenó, sancionó la agresión rusa a Ucrania, pero sabemos que en otras votaciones posteriores que implicaban una acción más directa, más comprometida contra Rusia, de decirlo de alguna manera, muchos se han abstenido, ¿no? Que la abstención es esa forma de neutralidad que por otra parte se está buscando activamente. Y ahí va mi pregunta, pero antes de eso también quería algún otro comentario con relación a la paz. Esto es un comentario que suena habitualmente, ¿no? Que parece que los países europeos o Estados Unidos no buscan la paz, no quieren la paz. La realidad, por supuesto, es que todo el mundo está deseando que llegue la paz, pero en unas condiciones que puedan parecer también justas para los ucranianos, ¿no? Y desde con el conocimiento de la gente que está más en el terreno y que está muy cerca, el negociar ahora en las condiciones actuales implicaría una cesión de territorio, una cesión de condiciones y de fuerza absoluta para Rusia, ¿no? Que ha sido la potencia agresora. Ahí es donde está atrapada la comunidad internacional en torno a la paz, ¿no? Cómo avanzar en una paz que realmente pueda ser justa o que pueda ser beneficiosa también para los ucranianos en un plazo medio, no solamente en el corto plazo por un alto el fuego, sino que esto no implique un rearme activo de Rusia y que al cabo de 2 años volvamos a empezar, ¿no? Esa es la gran incógnita de cómo avanzar en ese sentido. Y ahí es verdad que AMLO lanzó una idea muy vaga de poder avanzar en un plan de paz. Es verdad que Lula, después de aquellas declaraciones iniciales, ahora parece más decidido también a relanzar la política exterior brasileña en esta nueva etapa, pero también a tener algo que decir en relación a la guerra, ¿no? Y aquí ahora sí que viene mi pregunta, porque últimamente con estas situaciones, con esta postura más bien neutral, esta postura de no querer tomar un partido definido porque cada parte tiene su parte de razón, hace no mucho se ha publicado el libro de Jorge Heine sobre los no alineamientos, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Es posible realmente un no alineamiento de América Latina en este orden global que se está construyendo, en donde el caso de la guerra en Ucrania es un ejemplo, pero donde va a haber más, seguro? ¿Es posible ese no alineamiento? No sé quién quiere empezar. Rodolfo, tal vez. Bueno, es muy difícil por esas condiciones que yo decía, de la falta de espacios de diálogo que hay en América Latina. ¿Dónde se reúnen los presidentes? ¿Cuáles son los institutos para poder intercambiar ideas, no solamente sobre la paz, también sobre la energía, la pobreza, la infraestructura,
Hay mucho, la educación, la salud. ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo Si hacen? me ¿Cómo permiten, hacen? este fin de semana se van a reunir en República Dominicana bajo el amparo de la Secretaría General Iberoamericana. Va a haber una cumbre. Bueno, Es está un bien. pequeño paso, ¿no? Ahí puede, pero vamos a ver, ojalá alguien plantee estos temas. Son los gobiernos los que tienen que plantear estos temas. Nosotros yo participo de algunos foros, también virtuales, con otros ex cancilleres, y vemos con mucha preocupación esta falta de espacio de diálogo americano, sudamericano, latinoamericano. Entonces, es muy difícil que Latinoamérica como bloque diga, nosotros no vamos a tener esta posición. Ojalá lo logremos y ojalá, porque como ustedes dicen, todo el mundo quiere la paz, y más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, obviamente. Pero nos parece que hay muchas dificultades por estos vaivenes pendulares, por estos movimientos pendulares de los gobiernos que van cambiando, y que todo el mundo se toma como una revancha con el gobierno anterior. Entonces, las cosas que hicieron los gobiernos anteriores parecería que hubiera que destruirlas en América Latina, y ahora vienen todas cosas, y después vendrá otro gobierno y van a seguir con la misma actitud. Entonces, es muy difícil, francamente, muy difícil ver cómo poder, Cristina, organizar un ámbito. Yo soy muy pesimista en ese sentido, porque hay elecciones. Ahora Argentina va a cambiar, hay muchas posibilidades de que Argentina cambie de gobierno, y va a venir un gobierno que fue uno de los que precisamente vació la UNASUR. Lula volvió, y volvió también. Brasil está en el mundo, ha vuelto, pero si Brasil y México, que son las dos grandes locomotoras de América Latina, no se hinchan en ese sentido, va a ser difícil que los países más pequeños podamos tener influencia. Gabriel. Sí, apelando a tu pregunta y a lo que acaba de decir Rodolfo, coincido que la posibilidad de una convergencia es muy remota, ya lo hemos mencionado, y creo que hay coincidencia transversal en el tema, pero sobre el punto específico del no alineamiento, realmente América Latina nunca ha tenido una posición no alineada. Ha estado en diferentes grados de cercanía o de lejanía a los Estados Unidos y otros poderes. Hay una situación que sugeriría la conveniencia de una posición pues, no alineada, que es pues, la distribución o la dispersión del poder desde Estados Unidos hacia otros actores. En este caso, pues el más protuberante es China. Y todo el mundo tiene como una gran esperanza en América Latina, sobre todo los de la escuela ideológica del antiimperialismo, que por fin tenemos con quién jugar distinto a Estados Unidos. Aquí hay una oportunidad, y yo oigo eso entre mis colegas también con mucha frecuencia, con seguridad Rodolfo y todos aquí hemos oído, que, bueno, China representa una alternativa para hacer un balance y mantengamos una actitud como de equidistancia que nos favorezca. Eso lo veo también como una actitud, digamos, muy retórica, pero muy poco factible. ¿En qué sentido? En que pues, los Estados Unidos, yo creo que sigue manteniendo una posición donde lo geopolítico es la locomotora fundamental. No lo era hasta que apareció China realmente como una amenaza existencial. Hay un punto de quiebre fascinante en esto, y es cómo mucha gente le apostó que al terminar el gobierno de Trump, la actitud beligerante contra China se iba a modificar con la llegada de Biden. Y resulta que no. Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, convergen los dos partidos en Estados Unidos sobre una posición de una amenaza geopolítica existencial. Y eso cambia por completo el manejo de las relaciones internacionales por parte de Estados Unidos. Cuando hay un consenso bipartidista en torno a un enemigo común, las acciones de Estados Unidos frente a su tolerancia a la no convergencia de sus posiciones, las acciones pueden ser muy costosas para los demás países
que no se pliegan. Y es más, ya conocemos la historia de América Latina. Cuando un gobierno se separa en situación de desafío geopolítico a Estados Unidos, ¿no? Pongo ese contexto. Cuando Estados Unidos se siente desafiado, por ejemplo, cuando se sintió desafiado por España al principio del siglo XIX y otras potencias continentales que consideraba enemigas de la independencia en América Latina, pues actuó muy fuertemente sobre otros países en América Latina para que ese alineamiento con Europa, con España o con potencias continentales se diluyera. Más adelante, cuando uno mira pues, la Guerra Fría, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial lo mismo ocurrió. Fue muy duro con los países donde los regímenes eran más pro eje que los demás y actuó internamente para que eso cambiara. Pues y en América Latina, el ejemplo que se mencionaba, pues cuando un Chile empezaba a tener una situación de distanciamiento del alineamiento con Estados Unidos, pues intervino. Entonces, creo que no sé si todavía Estados Unidos, y es una gran pregunta para analizar y estudiar académicamente, si Estados Unidos tiene hoy todavía la capacidad de intervenir domésticamente de una manera que pueda cambiar el curso de la política doméstica para forzar alineamientos como lo hizo en el pasado. Yo me temo que estamos subestimando esa capacidad en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos va a intervenir tarde o temprano para alinear a los países en función de su nueva amenaza existencial que es China. ¿Puedo agregar algunas cosas? Sí, yo he leído el libro de Heine y Ominami y Fortín, importantes figuras de la política exterior chilena, obviamente, y creo que tienen muchas cosas muy interesantes, pero también me da algunas preocupaciones. Y uno es que este no alineamiento activo puede ser un poco demasiado pragmático a veces. Y lo digo porque una cosa muy importante de la política exterior de América Latina siempre ha sido el respeto a derecho internacional y poner derecho internacional y derechos humanos, todo lo que es este aparato de leyes, de derechos internacionales y humanos al medio como un enfoque importante en su política exterior. Y casi todos los conflictos bilaterales en América Latina ya se llevaron para Den Haag, y tiene un montón de expertos también, los respeto muchísimo, los que vienen de América Latina, es entre sus fuertes. Pero este no alineamiento, como lo están expresando ahora, también en relación con Ucrania, suelen bajar un poco la importancia de todas las violaciones muy fuertes, claras y brutales que se están pasando, que se están llevando a cabo ahora mismo. Entonces yo creo que hay una cierta tensión entre el concepto de no alineamiento activo y el derecho internacional, o puede ser. La otra cosa que me pregunto más bien es ¿qué es una alianza? Cuando dicen no alineamiento. Por ejemplo, Brasil forma parte del BRICS y Argentina también ahora está postulando, ahora se hablan de México que se va a juntar al BRICS. ¿El BRICS es una alianza o no una alianza? ¿Es aliarse o no es aliarse? ¿Hasta dónde? ¿Qué significa en realidad de no alineamiento? ¿Es solamente no alinearse con los Estados Unidos y China? ¿O tratan también una posición hacia Rusia, por ejemplo? China claramente también es parte del BRICS. Entonces, ¿de dónde empieza y de dónde termina el concepto de alineamiento? Más allá de eso, también ahora veo que no hay mucho pragmatismo, no hay mucha estrategia concreta de no alineamiento activo. Más bien lo que veo es hay
aguas revueltas. Hay un cambio de poderes, hay mucha incertidumbre y hay cada uno tratando de posicionarse en este mundo muy como cambiante y muy inseguro, donde Brasil sí puede, trata de ponerse como una gran potencia, pero es interesante observar que según lo último que leí, por lo menos que Lula no va al cumbre iberoamericano que va a llevarse a cabo esta semana, él va a China, supuestamente por un choque de agendas, pero igual es bastante simbólico. Entonces, ¿es eso un nuevo alineamiento o más bien tratando de posicionarse como uno quiera, como salvarse quien pueda en este mundo que es tan inseguro y tan incierto? Esos son entre mis preocupaciones con este concepto, y también un poco para volver al tema que planteé al inicio, que si pensamos del no alineamiento clásico, lo de los 70, lo que trataba de no alinearse con la Unión Soviética o los Estados Unidos, eso también fue basado en una alianza entre países en desarrollo, pero también con fuertes enlaces con movimientos activistas en otros países, de diferentes índoles, de organizaciones, de populares, de académicos. Entonces, no veo esta inclinación de hacer este tipo de entendimientos más allá de la región. Es más bien un argumento de que nosotros tenemos que cuidar a nosotros porque a nadie más nos cuidan y cada uno por su mismo. Ahora, eso no es el argumento es mucho más sofisticado, más allá, pero eso es lo que veo ahora que está sucediendo. Yo creo que todos querían entrar, comentar, Cristina, Gabriel está, o sea, y Rodolfo, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar? Gabriel, ¿tú quieres empezar? Hacer un comentario sobre eso. Sí, me preocupa mucho la actitud de Estados Unidos en su política doméstica frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión, porque yo coincido totalmente que aquí estamos hablando con un eufemismo que no corresponde a la realidad. Rusia invadió a Ucrania, eso no tiene ninguna opción. Y arrancaría por decir que tanto Estados Unidos como América Latina han hecho un poco los locos a las consecuencias que esto tiene sobre el derecho internacional. ¿A qué me refiero? Estados Unidos nunca ha sido particularmente afecto a invocar el derecho internacional en sus acciones internacionales. Lo hace cuando le conviene. Y eso pues, lo preside América Latina. Y entonces, pues, América Latina también, a pesar de que ha usado el derecho internacional como una de las grandes defensas frente a la acción de otras potencias en la región o de las acciones contra los países específicos, se le ha ido reduciendo ese compromiso y por ejemplo, el compromiso con la no intervención en los asuntos internos. Yo veo que eso se ha debilitado tremendamente. Veo, por ejemplo, al presidente Petro opinando con una manera muy agresiva sobre la situación en Perú. Veo al presidente Bukele atacando al presidente Petro. Veo al presidente AMLO cuestionando a otros países y a gobiernos en sus actitudes internas. Esa intervención que es motivada por la ideología, no por el interés nacional, es un peligro para América Latina, que está creando unas fricciones casi que irresolubles que impiden esa convergencia en el momento en que pues, el mundo esperaría que América Latina tuviera algo de coherencia frente a una situación y no la tiene ni la va a tener en el corto plazo. Pero vuelvo a la política interna de los Estados Unidos. Es muy peligroso lo que se está viendo, por ejemplo, con la declaración reciente del posible candidato presidencial, el gobernador DeSantis del Partido Republicano, diciendo que lo de Rusia y Ucrania es una disputa territorial, que eso no tiene consecuencias geopolíticas. Entonces, lo primero que hay que hacer
si se quiere que América Latina tenga una posición más sensata y coherente con su posición histórica de defensa del derecho internacional, es ver una unanimidad más firme, más sólida y más clara en los Estados Unidos, que en el caso de Rusia se está fragmentando en parte porque se vienen las elecciones. Y las elecciones van a confundir aún más y van a hacer incluso más difícil que América Latina tenga una posición común, porque pues ante la posibilidad de que se reelija Biden o que surja un presidente que puede ser Trump u otro republicano, pues va a haber una pausa en las actitudes de política exterior y van a esperar con alguna prudencia a ver qué camino toma los Estados Unidos. Creo que va a ser una desafortunada coincidencia que empiece un proceso eventualmente de resolución del conflicto en Ucrania con las elecciones en los Estados Unidos. Eso puede ser una coincidencia que además obliga o lleva o va a ser la opción que América Latina puede terminar escogiendo, que es usar de excusa esa política y esas transiciones para no tomar posiciones activas en el conflicto Rusia-Ucrania. Rodolfo, ¿querías entrar? Yo creo que lo mismo que Gabriel. A mí me parece que no vamos a encontrar nunca una posición común en América Latina sobre alinearse de uno o del otro lado. Me parece que en América Latina, en muchos, tanto partidos políticos como gobierno, el principio de no intervención en los asuntos internos de los países es una pieza fundamental de la política exterior, así como la resolución pacífica de las controversias. Y por eso es que a nosotros, por supuesto que nos duele y decimos que no hay guerras lejanas en el mundo, porque a todo el mundo después puede afectar, y va a afectar, sin ningún lugar a dudas, si esto sigue. Y las cuestiones ideológicas que devienen de los partidos políticos, a veces fogonean estas cosas y otras veces tienden a temperarlas. Estamos muy focalizados en América Latina en los cambios de paradigmas políticos, electorales, ¿no? Pero además esto también responde, me parece, a una actitud de la sociedad, como que la sociedad latinoamericana no quieren reelegir a los que ya están gobernando. Y hay un cambio permanente de signos políticos que generan una gran inestabilidad, sin duda. Aquí en Uruguay es bien claro, aquí hay un bipartidismo que está formado que está formado de dos grandes concepciones. Una que es una de centro izquierda y otra que son múltiples partidos de centro derecha y de derecha, y aún un partido militar, que se juntan todos en el balotaje para derrotar a el partido más grande que hay. Entonces, estas cuestiones también están influyendo. Y lo que está influyendo en América Latina también es un concepto de soberanía un poco anticuado, para mi gusto. Es decir, América Latina tiene países jóvenes, de 200 años, hace 200 años que iniciamos nuestros procesos independentistas, y la soberanía todavía se reduce a frases como mi vaso es pequeño, pero yo bebo de mi vaso. ¿Entienden? Eso lo decía un gran caudillo del Uruguay. Mi vaso es pequeño, pero tomo de mi vaso. Entonces, como que no estamos dispuestos los latinoamericanos a compartir soberanía como están en Europa. En Europa se comparte la soberanía y eso me parece que es un gran paso del cual nosotros estamos lejísimos de poder lograrlo. Entonces ahí van influyendo muchas cosas, las cuestiones electorales, ideológicas, las reacciones de la sociedad, los conceptos de soberanía, son todos elementos que van confluyendo para que se dificulte cada vez más la posibilidad de una posición común en materia de política exterior y de alineamiento o de no alineamiento. Y si a eso le sumamos además las diferencias económicas, en una punta México con $1 billón y en la otra de abajo Uruguay con 52.000.
Entonces, con 52, las diferencias étnicas, culturales, en fin, veo que nos falta mucho trayecto todavía de los latinoamericanos para poder tener algo como tiene Europa, que la verdad es que es una cosa bien deseable para nosotros, con nuestro estilo, con nuestra forma, con nuestra idiosincrasia, por supuesto, pero tenemos que llegar a eso. Y estamos lejos, me parece que todavía estamos lejos de eso, muy lejos. De Europa precisamente quería yo preguntarles, porque han confluido también varias cuestiones. Una, el inicio de la invasión y el darse cuenta a muchos países que necesitamos materias primas mucho más allá de donde las conseguíamos y alimentos mucho más allá de lo que salía de Ucrania y de Rusia. Esa es la parte más egoísta. Por otra parte, en julio de este año, España ocupará la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Y aunque la Unión Europea también ha descuidado tradicionalmente la relación con América Latina. España ha sido el único país, y Portugal, que han estado ahí empujando tradicionalmente para reforzar esa relación. También influye que ahora el responsable de la política exterior de la Unión es precisamente un español, antes lo mencionaban, pues una de las prioridades de estos 6 meses que vienen va a ser reforzar esa relación con América Latina. Hay algunas cuestiones muy concretas en la orden del día, como es rematar, si es posible, los acuerdos comerciales con México y con Mercosur, pero luego también hay otras cuestiones en donde entran todo esto de lo que estamos hablando. Y más allá de buscar en América Latina un patrón que remite a todas esas ideas extractivistas, no solamente como origen de materias primas, lo que está encima de la mesa es encontrar una forma de relacionarnos mucho más horizontal, mucho más transversal, que apele a todas esas cuestiones que se han mencionado, aunque por ejemplo, el cambio climático no ha salido tanto, pero también las migraciones, también el narcotráfico, también las bandas criminales, todas esas cuestiones que son ya globales. Y mi pregunta sería muy franca, ¿tienen alguna expectativa de este periodo y qué podemos esperar de esa relación y qué le pedirían a la Unión Europea? Y Benedict, también, por supuesto, encantada de tener tu opinión, ¿no? Como que tienes un pie en cada uno de los dos continentes. Sí, aunque bueno, ni siquiera somos miembros de la Unión Europea en Noruega, entonces Claro. yo creo que voy a hablar al final, cuando los demás sean. Bueno, Ken, ¿te acuerdas que yo tenía una restricción horaria? Sí, claro, claro, claro. Que tenía oculista dentro de 25 minutos y estoy como a 6 o 7 kilómetros o 8 kilómetros del consultorio. Sí, sí, Pero yo quiero decir algo brevísimo sobre la postura de España y de Portugal respecto a la relación con América Latina, que por razones obvias estamos muy cercanos y ellos también sienten que tienen que estar cercanos. Yo soy uno de los firmantes del Tratado de Comercio con la Unión Europea. Lo firmamos en el año 19, yo era canciller y fíjate que ahí no operó la ideología, porque era el canciller de Bolsonaro, el canciller de Macri, el canciller de Abdo Benítez y el canciller de Tabaré Vázquez, que era yo. Y hicimos el esfuerzo y pudimos cerrar ese acuerdo. Después vinieron todos los problemas, sobre todo vinculados al medio ambiente, que Francia planteó con mucha fuerza, y paró el trámite del acuerdo. Y yo espero que, bueno, sigo sintiendo las mismas voces francesas respecto a que no es conveniente, pero no es conveniente no por la Amazonia, sino que no es conveniente por los intereses agrícolas de los franceses, ¿no? Que al fin y al cabo es la segunda potencia agrícola del mundo, Francia. En consecuencia, yo espero, Marta, que, Beatriz, espero que la presidencia de Europa en manos de España le dé un impulso final, porque sería una muy buena cosa que nos acercaría mucho más aún de lo que estamos cerca. Sería muy bueno. Eso yo lo esperaría y ojalá podamos lograrlo. Les agradezco enormemente el honor que me han hecho de invitarme. Ha sido un gusto compartir con ustedes
pero la verdad es que no puedo perder la consulta con el oculista porque tengo un principio de catarata. Deberías perder eso. Mil gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Salgo. Entonces, Gabriel o Benedict quería responder o seguimos. A mí me gustaría responder, Okay. a pesar de que no somos miembros de la Unión Europea ni soy latina. Yo creo que yo creo que es una gran oportunidad lo que viene ahora con el liderazgo de España. Y es una gran oportunidad que no sé si vamos a ser decepcionados o no, pero yo creo que es tiempo para que en realidad la Unión Europea ve qué importancia puede jugar América Latina en muchas cosas. Necesitan América Latina como aliado, también como en la transición verde y para mucho más. Y por eso es importante ver más allá de los intereses más particulares que también siempre entran en la agenda. Si uno logra hacer eso y bueno, hay varias iniciativas, bueno, en relación con cambio climático, el tema del Fondo Amazónico, que también yo creo que fue un poco injusto a Scholz cuando estuvo en América Latina. No fue una buena idea plantear la ayuda de armas tan directamente en todos los países que vino, pero también estaba hablando del Fondo Amazónico, de varias otras iniciativas. Yo creo que es importante que Europa ahora aumenta su presencia, aumenta la atención a América Latina en general en planteamientos que son beneficiosos para las dos regiones, más allá de intereses particulares. Y eso va también para mi propio país. Yo creo que ellos han sido muy activos en el tema de las negociaciones en Colombia anteriores, pero también ahora en Venezuela. Pero hay poco más allá de eso. Y yo soy también la presidenta del Consejo del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos. Estamos conversando mucho a nivel nórdico y estamos con la misma frustración de que hay poca atención a América Latina. Y aquí se escucha al revés, que Europa se han ucranizado, que ya no, ya están todo metido en su propia, en su guerra. Y yo creo que la manera de salir de estas dos posiciones será hacer planteamientos de trabajo común, de solidaridad, de ayuda. Como hay bastantes iniciativas, uno tiene que darle fuerza, darle atención y asegurar que se llevará a cabo. Y yo creo que ahora Europa tiene un interés geopolítico en eso que no ha tenido antes, y eso es algo que pueda ayudar. Gabriel, quiero responder, pero quiero añadir una cosa. Acabo de leer un tweet de Gabriel Boric ayer, en lo cual dice: hoy volvimos a encontrarnos con el presidente Zelensky de Ucrania, conversamos sobre el curso de la guerra, el sufrimiento de un pueblo y la decisión de la CPI, además del apoyo que como chilenos seguiremos brindando en todos los espacios multilaterales para alcanzar la necesaria paz. ¿Qué sabe Boric que los otros no saben? Los otros líderes de América Latina. ¿O qué la actitud que tiene Boric? Me parece que tiene mucha presión igual en Chile, porque él puede lanzar un tweet ahí y los otros no. Sí, si me permites, creo que confirmas un poco lo que decíamos al principio, que realmente las fracturas no son solo entre regiones o componentes regionales de América Latina o entre ideologías de derecha e izquierda. El propio bloque, por darle un nombre, de la izquierda en América Latina está muy fragmentado. Y hay dos casos. Uno, local, que es la posición de los países de ese grupo frente a Nicaragua. El presidente Boric ya había manifestado en otras ocasiones una posición muy dura contra Nicaragua, contra la violación de los derechos humanos en la región, incluso contra el propio Venezuela se ha manifestado con bastante dureza, inusual dureza,
Entonces, eso, mientras que por el lado de un presidente como el presidente Petro, pues ha sido una actitud bastante tolerante a la situación de Nicaragua y obviamente de mucha cercanía con el presidente Maduro. Entonces ahí pues es, y el otro tema es este, y es el presidente Boric, que está marcando una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque Chile también tiene unos intereses muy significativos que creo que están privilegiándose en este momento sobre la ideología. Los intereses de Chile en el tema del comercio internacional, en la cuenca pacífica, en su relación con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio con Chile fue el primero después de México. Entonces, hay una situación de intereses nacionales que además se complementan con lo que decías, que la debilidad política interna. Creo que ahí el papel que está jugando el presidente Boric es muy constructivo y sería un ejemplo para toda América Latina, pero desafortunadamente la ideología más marcada, más acendrada, el populismo ideológico que se ve en otros países, hace más difícil una posición más sensata, que sería una sobre la cual debería converger América Latina. Desafortunadamente creo que está solo en ese grupo de la izquierda o de los gobiernos de izquierda en América Latina. Gracias, Gabriel. Sí, sí, yo me sumo a lo que dijo Gabriel, que Boric en ese sentido es un modelo, pero yo creo que uno puede agregar un par de cosas más allá de los intereses, porque si vemos los intereses de Chile son mucho más hacia China que hacia los Estados Unidos. Casi 40% de su comercio está con China. China es fuertemente, súper fuerte aquí, pero yo creo que tiene significancia también que Gabriel Boric viene de un movimiento social muy fuerte y muy basado en temas de derechos humanos. Y también que Chile tiene su propia historia de derechos humanos y fuerte solidaridad desde afuera cuando miles y miles de chilenos tenían que irse por un golpe de Estado, pero también que estuvo apoyado desde afuera. Entonces tiene esa referencia de solidaridad hacia otros pueblos en tiempos de crisis. Cristina. Sí, y vamos a dar paso a alguna de las preguntas que nos han ido llegando, si os parece. Jessica Byron Reid hace dos preguntas, una que tiene que ver con la reciente visita de Xi Jinping a Putin y del plan de paz o del borrador de plan de paz que ha presentado China y si consideran que tiene alguna viabilidad ese plan presentado. Y la otra tiene que ver con la energía nuclear, el hecho de que el jefe del organismo que supervisa la energía nuclear en el mundo es un argentino, le ha hecho estar muy activo en relación al conflicto en Ucrania, precisamente por las amenazas no solo de armamento, sino desde el punto de vista energético de Rusia, los ataques hemos vivido en directo a la central de Zaporilla y la pregunta que hacen es si los gobiernos latinoamericanos han expresado alguna postura en este sentido, ¿no? En cuanto al uso que está haciendo Rusia de la energía nuclear en el conflicto. ¿Quién va primero, Gabriel? Bueno, sí, sobre la propuesta de Xi, el plan de paz, creo que los Estados Unidos han asumido una posición equivocada, una posición a priori, una posición que refleja más su preocupación por el debilitamiento de su liderazgo que una posición constructiva y se siente marginado en una iniciativa que pues es la única que está en este momento andando y que no necesariamente refleja pues una posición prorrusa como es la interpretación que hace los Estados Unidos. Creo que si uno lee con cuidado las declaraciones y si uno ve con cuidado la prudencia con que se han fabricado algunos comunicados que tienen que ver con este punto, el hecho de que pues parece real e inevitable el encuentro Zelensky-Xi en los próximos días, pues uno se imagina que aquí hay algo mucho más de lo que
Estados Unidos está haciendo ver, que es una posición prorrusa y una posición no neutral y una posición no constructiva. Creo que se equivocan esos Estados Unidos y paradójicamente lo que estoy viendo es que también América Latina no ha tenido una posición sobre el tema, no ha tenido una posición real, que uno diga, vamos a trabajar con China para ver qué se puede hacer con eso. No hay una actitud de receptividad lo suficientemente amplia para modificar o construir o trabajar con esta iniciativa. Cuando uno está en conflictos de esta naturaleza, uno no puede despreciar a un actor de la relevancia de Xi y de China, cuando además viene de un triunfo diplomático pues casi que monumental, que es haber logrado la apertura de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Entonces, uno no puede quitarle a China su capacidad de suplir las carencias que tiene Estados Unidos. La desconfianza que produce Estados Unidos limita, y el hecho de que es un actor protagonista de la guerra misma, como proveedor de armas, pues limita su capacidad de ser el broker, como dicen ellos, de una paz en Ucrania. Entonces, me parece que lo que tiene que ver con el plan de Xi, debería América Latina tener una posición muchísimo más receptiva y constructiva, añadirle, debatirlo, contribuir, jugar un papel. Y estoy seguro que para el presidente Boric no se le escapa que puede jugar ese papel, contribuir al proceso por su cercanía como país con China y por sus, digamos, algún grado de convergencia ideológica con ese régimen. No sé, Benedict. Gracias, Gabriel. Benedict, ¿quieres la última palabra? Estamos al límite del tiempo, pero si quieres decir algo. Bueno, solo muy corto, yo coincido en gran medida de Gabriel. Desconozco la posición de los países de América Latina hacia el tema de energía nuclear, pero yo creo que sí es importante tomar la propuesta de China en serio, siempre cuando no contribuye a debilitar, como planteó Cristina al inicio, debilitar aún más a Ucrania y siempre escuchar a Ucrania. Entonces yo creo que es importantísimo que la voz de los que en realidad son las víctimas aquí estén en el medio de la conversación y no que se usa Ucrania para posicionarse en este mundo donde las posiciones de poderes están en un proceso de cambio. Gracias, Benedict. Voy a dar la última palabra a Cristina, pero antes de eso yo voy a despedirme en nombre del Consejo Canadiense. Agradezco a todos los panelistas. Ha sido un conversatorio sumamente importante y relevante, como sabemos, y eso no va a ser el último conversatorio que hacemos sobre ese tema, obviamente, y los temas relacionados con este. El video de este conversatorio, webinar, va a estar colgado en el sitio web del ccacanada.com en inglés y en español. Entonces, Cristina, gracias a ese global y a ti, por supuesto, y tienes la última palabra. Pues muchísimas gracias, Ken. Gracias a los panelistas, porque para mí también ha sido una conversación interesantísima y creo que para todos los que nos han seguido, a los que también agradezco, por supuesto, su presencia. Creo que estos espacios son muy necesarios. Lo han comentado a lo largo de toda la conversación. Si algo hemos aprendido es que lo que hace falta son lugares de encuentro, lugares en donde se puedan plantear posiciones diferentes y que sirvan para acercar algunas posturas y sobre todo para tratar de entender a las otras partes. Esto lo hemos hecho en este entorno cerrado y es más fácil para nosotros que para los temas de los que estamos hablando, pero creo que estos espacios son muy necesarios en general, y entender desde Europa la visión de América y entender desde América la visión de Europa creo que nos servirá de mucho en el futuro, y gracias a Canadá y al Consejo por hacerlo posible. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Un gusto.